Bueno, mis hermanos, una vez más, perseverando, perseverando, perseverando hasta que el Señor venga, porque esa es nuestra delicia, esa tiene que ser nuestra delicia, mirar a ver qué el Señor está disponiendo para los nuevos tiempos, qué el Señor está disponiendo para que nosotros hagamos, para que no nos quedemos en la casa perezosos, para que hay cosas que también el Señor dispone que dejemos de hacer. Sí, para todo lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, eso está en la palabra, eso está todo, está contenido en la Sagrada Escritura. El Señor habla y no habla en vano. Y sus ovejas oímos su voz y yo anhelo de todo mi corazón que todos seamos ovejas de los que estamos hoy acá, porque el Señor también advierte que hay unos que salieron de nosotros y no permanecieron y salieron para que se manifestara que no son de nosotros, que no todos los que están son y se va a manifestar. Y yo anhelo mucho de que aquí no haya ninguno de esos, que todos escuchemos el consejo y el mandamiento del Señor, porque la vida pasa en un momento, la vida es un momento como la niebla. Y en estos días, bueno, las personas que vivimos en este lado hemos pues, sido testigos aquí en Dubái que ha llovido como 4 o 5 días seguidos. Y eso pues es una cosa muy inusual, nunca llueve tanto, ¿cierto? Y a veces se forma como una lluvia, forma una niebla, y la niebla en un momento está y cuando de un momento a otro ya no está. Así es la vida del hombre, como la niebla que pasa. Entonces, para eso el Señor nos mantiene conectados, nos mantiene unidos y pese a que cada uno somos muy diferentes, que cada uno procedemos de culturas diferentes, de costumbres diferentes, de crianzas diferentes, de educaciones diferentes, pero nos converge en una sola cosa donde todo lo demás hay que dejarlo atrás, ¿sí? Que todo lo demás lo que teníamos, de dónde procedemos, como el Señor habla por boca de Pablo, ya eso lo tengo por escubalón, por basura, ¿cierto? Todas esas cosas pasan, ¿sí? Y el Señor nos hace caminar hasta lograr la estatura del varón perfecto que es el Señor Jesús. Cuando Él vino en carne, Él nos mostró cómo es esa estatura de ese varón perfecto que no peca, ¿sí? Así, a ese nivel tenemos que llegar nosotros, no por nuestros propios medios, sino por los medios del Señor. Entonces, el tema que estábamos viendo con el pastor, que estábamos viendo con el pastor, nuestro amado pastor Luis Alberto, es la segunda venida del Señor, ¿sí? Y eso tiene, miren, ahí confluyen todos los temas, todas las cosas, cuando el Señor se manifieste, cuando veamos la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ahí va a ser la culminación de todas las profecías. Sí, hasta ahí van todas las profecías porque todo se habrá cumplido en las bodas del Cordero, en todas estas situaciones que el Señor nos narra que van a suceder y que faltan por cumplirse, ¿cierto? Entonces, todo eso tiene que ver todo lo que el Señor nos ha mostrado por boca de nuestro amado pastor Luis Alberto, a quien el Señor ha otorgado una sabiduría, pues más que la de la mayoría de nosotros, ¿cierto? Gloria al Señor por eso, porque puso un siervo inútil a servirnos y ha puesto otros siervos a escudriñar también y a otros siervos a escuchar. A cada uno el Señor ha dado su función. Cada uno tenemos una función en el Señor, porque así como son varios miembros en el cuerpo, pero es un solo cuerpo, ¿sí? Cuando una parte del cuerpo se duele, todos se duelen, eso afecta a todos. Cuando uno se goza, todos se gozan. Eso tiene que suceder. Entonces, para llegar a esa venida del Señor Jesús, para llegar a los que estamos esperando la venida del Señor Jesús, tenemos que seguir caminando rectamente, ¿cierto? Y eso es un caminar constante, no va a parar. Ese caminar, estamos en este mundo y el Señor va a venir a destruir este mundo, ¿cierto? El Señor dice que viene a destruir este mundo, viene por sus escogidos, por sus santos. O sea que nosotros estamos aquí como, bueno, de pronto cuando ustedes, el tema del día de hoy se llama peregrinos, peregrinos, ¿cierto? Peregrinos. Entonces, eh, el Señor de pronto algunas veces nos ha pasado a nosotros que vamos viajando de un sitio a otro y hay un sitio intermedio, llámese en bus, llámese a pie, llámese en avión,
de la forma que sea, hay como unas escalas, ¿cierto? Donde nosotros paramos, pero ese no es nuestro destino final, ¿cierto? Los que hemos tenido, gloria a Dios, de la oportunidad de viajar en bus o en taxi o en donde sea, que tenemos que hacer una parada por un momento. Así dice el Señor que nuestra vida en este mundo, así una paradita. No pertenecemos a este lugar, no somos de este lugar, ¿cierto? No somos de este lugar. Dice el Señor que somos peregrinos. ¿Peregrinos qué quiere decir? ¿Sí? Es una persona que va en un viaje, que va peregrinando, que va haciendo un viaje, ¿cierto? Pero que en el sitio donde está no es el destino final. De eso se trata ser un peregrino. Mire, les voy a dar un ejemplo, pues bueno, desde la situación que estoy viviendo ahora con mi trabajo, para hacernos una idea, para entender, si entendemos un poquito esta parte terrenal, es un ejemplo pequeñito de lo que es en lo espiritual. Hay un ave que es muy popular acá en Emiratos y en toda esta zona, que es el halcón peregrino. Y supuestamente es el halcón peregrino, es el animal más veloz de la tierra, bueno, según los hombres. Y sencillamente va emigrando. Y en esta época de buen clima, pues pasa por aquí, está un tiempo y después se va, le toca irse, no puede permanecer. ¿Por qué? Porque ya es imposible para él vivir acá, ¿cierto? Si tomamos, por ejemplo, lo que dice el Señor en cuanto a nosotros en esta tierra, ¿sí? Nos dice que somos peregrinos, no que vamos a ser como el halcón, no, es que al halcón le llaman peregrino por esa situación, ¿cierto? Es lo que dice la palabra de Dios es que estamos peregrinando en esta vida, ¿cierto? Los que hemos tenido la oportunidad de viajar en avión alguna vez hacemos escalas, pero uno en la escala ni siquiera piensa en establecerse, ¿sí? Que va, por ejemplo, en Colombia de Bogotá a Cartagena y hace escala en Cali, pero entonces usted no está pensando en quedarse en Cali o en formar o no, bueno, indistintamente de cuál sea la ciudad, ¿no? Desde el punto A al punto B hay un punto intermedio. Usted no está pensando que va a quedarse en ese punto intermedio. Usted está pensando en su destino final. Pero a nosotros, curiosamente, a nosotros, a la mayoría, no estamos pensando en ese destino final nuestro, sí que es la vida eterna, que es todo lo que el Señor describe. Desafortunadamente, esa parte no nos ha impregnado el corazón totalmente. No estamos llenos de esa promesa. Entonces, por eso es mucho más fácil deslumbrarse con estas cosas de acá, ¿cierto? ¿Qué dice el Señor en toda su palabra? Que tenemos que estamos de paso, ¿cierto? Que no nos hagamos tesoros, que no nos amañemos acá porque estamos de paso, pero la parte de la vida eterna no está suficientemente, yo no diría que explicada, porque explicada está muy bien en la palabra, no está arraigada en nuestros corazones y en nuestra vida para, para que la tengamos en cuenta como ese destino final al que estamos preparados para ir, que es nuestro anhelo, que es nuestra voluntad, ¿sí? Que es lo que nosotros queremos. O sea, donde está puesta toda nuestra esperanza, donde está puesto todo nuestra mente, nuestro corazón, nuestros anhelos, nuestros sueños, están puestos allá, ¿sí? Pero nosotros pues estamos acá, ¿cierto? Y el Señor a veces, bueno, muchas veces nos advierte acerca de eso, ¿sí? Incluso él mismo vino y acá nos dio un ejemplo grandísimo. No hay otro mejor ejemplo que el del mismo Dios Altísimo que vino y se hizo carne. Si siendo en forma de Dios no estimó el ser Dios como cosa que aferrarse y se despojó y vino y se hizo siervo, actuó como un siervo, ¿sí? No vino a castigar la tierra, sino que vino a darnos ejemplo, ¿cierto? ¿Qué hizo él? El Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. A ese es que tenemos que seguir, al Señor Jesús. Él dijo que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Entonces, mire, cuando se presentan estos temas son a veces, generan ampolla, ¿sí? Porque pues uno está muy arraigado a las cosas de este mundo, ¿no? Entonces, mire, vamos a mirar a ver qué dice sobre ser peregrinos en la palabra de Dios. Como, porque ahora pues muchas iglesias y muchas doctrinas están hablando de que, pues lo que nos estaba recordando el pastor y que nos han recordado mucho los pastores,
en cuanto a que pues nosotros tenemos que vivir bien, porque pues si Dios nos bendice, entonces las bendiciones son acá y que todo nos va a ir bien, que no hay enfermedad, que no vamos a pasar por ninguna tribulación y todo. Pero pues miremos a ver si es que es cierto. Todo lo tenemos que llevar a la palabra, ¿sí? Todo nuestro pensamiento, nuestra forma de analizar, nuestra forma de entender, tenemos que ajustarla a la palabra. Si no es así, pues vamos a estar caminando por el ladito del camino, ¿sí? En estos días, con esta lluvia que ha habido acá, hay unos sitios donde uno va por la vía, ¿sí? Y están llenos de agua. Entonces se forman, la gente comienza a salirse del camino y a ir al ladito. ¿Por qué por el ladito? Pues por el ladito no se mojan, ¿cierto? No hay riesgo de que se les apague el carro o todo lo que sea. Entonces la parte de que hay que meterse por el agua y salir embarrado, esa la evitan y el camino es paralelo, ¿sí? Entonces, cuando uno va por el camino del Señor Jesús, no hay lugar a salirse, no hay lugar a tomar vías alternas o tomar atajos. Por eso es que ese camino es recto. Es el único camino que nos va a llevar a la salvación, el directo. Él, yo soy el camino, dice el Señor. Uno no puede irse por el ladito para tratar de evadir las tribulaciones y todas las situaciones, enfermedad, angustia, todas esas cosas que nos llegan, que el Señor dice que van a llegar, que sus discípulos pasaron por todas esas cosas. Entonces es bonito cuando el Señor, mire, tanta misericordia que tiene el Señor que nos advierte sobre eso, que nos advierte y nos ha advertido y nos dejó escrito, ¿sí? Nos dejó escrito que tuviéramos cuidado, que mire que hay un premio, un galardón grandísimo, pero no estamos pensando en ese galardón, sino como en las migajas, como la mujer sirio-fenicia, y las migajas que caen de la mesa, en lugar sabiendo que podemos anhelar la cena, la gran cena del Señor, ¿sí? Estar allá reunidos con Él, deleitándonos en la gran cena de las bodas del Cordero, ¿cierto? No, estamos con las migajas que caen de la mesa, ¿cierto? Que pidiéndole al Señor bendiciones pasajeras en lugar de pedirle bendiciones que permanecen para siempre. Entonces, mire, vamos a mirar unos pasajes, por favor. Vamos a mirar Génesis 47, versículos 8 y 9. Génesis 47, versículos 8 y 9. Otra persona, por favor, me lee Segunda de Corintios 8, Segunda de Corintios 8, del 16 al 19. Otra persona, por favor, me lee Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos del 11 al 16. Hebreos 11, del 11 al 16. Y otra persona me lee, por favor, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 20. Vamos a mirar esos pasajes para mirar qué es esto de ser peregrinos, porque pues uno tiene una mentalidad en este mundo muy diferente, porque hemos heredado eso de nuestros padres y ellos de sus padres, y la tradición ha intervenido ahí en la religión, la cultura, todas estas cosas intervienen, y lo que nosotros pensamos, de la forma como nosotros nos comportamos, lo que nos hace poner lo que produce algo en nuestras vidas, la mayoría de veces dependen es de las tradiciones que nos han dejado, que nos alejan de la palabra de Dios, ¿cierto? Hay muchas tradiciones, ¿cierto? Una de ellas es la religión. La religión no es otra cosa que una tradición fuertísima que mezcla muchos aspectos de la cultura, de las tradiciones, toman de la palabra de Dios, toman de las costumbres de los hombres, toman de la historia, toman de los conceptos de personas. Entonces es una mezcla muy grande, ¿sí? Entonces vamos a leer qué es lo que dice el Señor que nosotros estamos haciendo. ¿Cuál es el papel de nosotros aquí en este mundo, en esta tierra, en esta carne, ¿sí? Génesis 47 del 8 al 9, ¿alguien me lo lee, por favor? Amén, pastor. Muy buenos días para todos y buenas tardes para todos mis hermanos. Señor Jesús nos bendiga a todos. Amén, mi hermana. Dice Génesis, la palabra de nuestro Señor Jesús, de 8 al 9. ¿Sí, pastor? Sí, señora. Dice, y el faraón preguntó a Jacob, ¿cuántos años tienes? Y Jacob respondió al faraón, los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos son los años de mi vida, y no alcanzan al número de los años de la vida.
de mis padres en su peregrinación. Amén. Amén. Bueno, mire, estamos hablando acá de Israel, de Jacob, ¿cierto? Era nieto de Abraham, Isaac y Jacob, ¿cierto? Entonces, si consideráramos que él era uno de los escogidos del Señor, del linaje santo del Señor, ¿cierto? Del cual iba a descender toda su nación, ¿cierto? Pues este debería tener todas las garantías de vivir bien y tranquilo y no faltarle nunca nada, nunca enfermarse, nunca aguantar hambre, nunca tener necesidades. Pero según su propio concepto, dice, ¿cuántos años tiene Jacob? Le pregunta el faraón y le dice, los días de los años de mi peregrinación, o sea, él consideraba cuántos años de vida y su vida era una peregrinación. O sea, no estaba en su lugar, en el lugar al que iba, al que anhelaba, en el que tenía que finalizar. Estaba peregrinando en esta vida. ¿Sí? Eso lo dijo Israel, Jacob, ¿cierto? Y da testimonio de eso. Por eso están escritas estas cosas, para que nosotros entendamos que ellos dieron testimonio. ¿Sí? Estaba de peregrino, pasajero en este mundo. ¿Sí? Los años de peregrinación son 130 años y como eso es mucho tiempo. 130 años, él dice pocos. Pero, mire, y malos, ¿sí? Y malos. Y aún mire toda la exaltación que le ha dado el Señor por pura misericordia de haberlo escogido a él, ¿sí? Pocos y malos. Entonces él considera su vida en esta tierra como corta y mala, ¿cierto? Porque era peregrino, no pertenecía a ese lugar. Incluso, mire, esos ejemplos que el Señor nos da, pues son para que tengamos en cuenta que en ellos sucedió físicamente. En ellos sucedió físicamente, los hizo mover. ¿Qué pasó con Abraham? Abraham era un peregrino, ¿sí? Desde que el Señor lo escogió, bueno, somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Cuando el Señor le deja saber a Abraham, él comienza a peregrinar, salió de Ur de los Caldeos, ya no estaba en su tierra, dejó su casa y su parentela, ¿cierto? La dejó allá, atrás, ¿cierto? Comenzó un caminar saliendo de esa vida en la que vivía, ¿cierto? El Señor le dijo, vaya por acá, y él fue por allá, ¿cierto? Él siguió la voz del Señor. Eso es precioso. Y le dijo, aquí estuvo, y cuando se asentó en la tierra que le iba a dar, pero dijo que él no lo iba a ver en esta vida. Esta es la tierra que le daré, pero usted no lo va a ver. Después a su descendencia la daré, ¿cierto? Y al final de los tiempos se va a cumplir todas esas cosas, ¿cierto? Pero estaba de peregrino, como ahí pagando arriendo, pues, pero ¿cómo si Abraham era rico? El Señor lo prosperó, ¿y por qué no compraba una mansión? ¿Por qué no vivía quietico ahí, tenía sirvientes, tenía ganado? ¿Por qué no hacía? ¿Por qué creen que no pasó eso? Si dice que el Señor lo prosperó en todo. Si ve que las riquezas para qué sirven, él no se envaneció con esas riquezas que le dio el Señor, ¿sí? Y era rico, pero ¿qué? Vivía errante en la tierra, no se asentó en ningún sitio, incluso donde vivió un tiempo, que es en el encinar de Mamre. Mamre era un amorreo, ¿sí? De la tribu de los amorreos, y el encinar era un bosque de encinas en la zona donde vivía Abraham, ¿cierto? No le pertenecía, aunque el Señor le había prometido que esa tierra donde él estaba habitando la iba a dar a la descendencia, ¿cierto? Entonces, él, Jacob, Abraham, todos ellos fueron peregrinos. Para algo está escrito eso. ¿Sí? ¿Qué les dijo el Señor cuando estaban ellos viviendo allá en esa tierra? No hagan lo que hacen los otros que están viviendo en esta tierra que yo les voy a dar a ustedes. Yo a ellos los voy a sacar de acá, yo a ellos los voy a quitar. Voy a esperar hasta que se cumpla el colmo de su maldad, porque todo tiene un tiempo, ¿sí? Y voy a dar la tierra a ustedes, a su descendencia, le dijo a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿sí? Sí, pero era necesario que se cumplieran unas cosas para que el Señor sacara eso y pudiéramos recibir esa herencia, ¿cierto? ¿Está físicamente allá? Sí, está físicamente allá. El ejemplo es para nosotros, que esta tierra en la que habitamos, que no hagamos, no estoy diciendo porque pueden pensar algunos, no, pues que ustedes viven en Dubái, pues ese no es su país, pues vengan para Colombia. No se trata de vivir en el país donde uno nació. No, es otra cosa, ya el Señor nos va
explicando. Entonces, Segunda de Corintios capítulo 8, Segunda de Corintios capítulo 8, del 16 al 19. Un voluntario, por favor. Buenos días, pastor. Mi hermano Willington, el Señor Jesús lo bendiga. Gracias, buenos días. Y pastor, del 8 del 16, ¿no es cierto? Sí, señor, al 19. Perfecto. Buenos días a todos. Pero gracias a Dios que pasó el corazón de Tino, qué pena. Pero gracias a Dios que pasó el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por la iglesia como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Amén, amén. Mi hermano, el Señor Jesús lo bendiga, mi hermano Willington. Mire, acá el Señor está hablando por boca de Pablo, ¿sí? Y está explicando, mire, está mencionando algunos nombres y para decirle que ellos están acompañándolos en la peregrinación. Ahí está hablando de un viaje específico, ¿cierto? Pero miren, consideren, en la mayoría de las Biblias están los viajes de Pablo y hay unos mapas y todo. Si ustedes ven, Pablo ya no tenía casa fija. Él, ahí donde lo cogiera la noche, ahí se quedaba. Si el Señor lo ponía que tenía que quedarse más tiempo, ahí se quedaba, ¿cierto? Era peregrino. Era peregrino. ¿Cuál era su labor? Su deseo, su anhelo por misericordia, por amor, ir a hablar, ¿sí? De la palabra del Señor, del mensaje del Señor Jesús, de que Él, Dios mismo, había venido en carne y había muerto por nuestros pecados. Él mismo se ofreció como el cordero inmolado, como estaba escrito, ¿cierto? Él, siendo Dios, se hizo siervo, ¿cierto? Entonces, el Señor es muy bueno, nos permite ver que ellos también, no solo allá en la época antigua desde Abraham, Isaac y Jacob, sino acá también, sí, para que no digan, no, es que eso era Antiguo Testamento, como mal llamado es en esta época por las tradiciones de los hombres, ¿cierto? La palabra de Dios es una sola, ¿cierto? No hay división en la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces dice que compañero de nuestra peregrinación, ellos eran peregrinos en esta tierra. ¿Sí? Peregrinos, ¿dónde es? El Señor nos dice, vamos aquí, el Señor nos dice, no se metan a Asia, si no vayan a Asia. Ah, bueno, sí, Señor, entonces nos devolvemos acá, vamos a ver, ya fuimos aquí, ya fuimos acá, entonces devolvámonos a confirmar a los hermanos, ¿cierto? Devolvámonos, miremos a ver, pero ¿y su vida personal, su familia, su trabajo? A ver, por favor, Pablo, ¿qué pasa con su vida? Usted tiene que realizar. No, él nunca pensó de esa forma. Sencillamente él estaba en lo que estaba porque tenía su vista allá en alcanzar la meta gloriosa, ¿sí? Él sabía, dijo, por mí fuera, ya me iba con el Señor, ¿sí? Pero por amor a vosotros yo quiero quedarme. Y eso no lo decide él, lo decide el Señor, pero él lo manifestaba porque su anhelo está estar con el Señor. Aquí estamos estando, prefiriendo a Netflix y a Facebook y a todo lo demás, ¿cierto? Los deleites del mundo. Uno como, pues esas cosas a veces no las nota, ¿cierto? Pero ¿qué tiene de malo? Sí, o sea, hay cosas que el Señor le va mostrando a uno que no son tan buenas ni tan inofensivas como uno se imagina, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a Hebreos 11:11. Amén. Del 11 al 16, mi hermana, el Señor Jesucristo me la bendiga. Amén, mi hermanito. Buenos días y buenas noches para todos. Dice la palabra de nuestro Señor Jesús en Hebreos 11:11. Dice, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido.
Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Amén, mi hermana. El Señor Jesús la bendiga. ¿Está claro? ¿Está suficientemente bien explicado? ¿Entendible? Claro que sí, mire, la palabra de Dios, cuando el Señor revela, esas cosas se convierten como miel en mi boca, dice el Señor. Como miel en mi boca y me amarga el estómago. ¿Por qué? Porque pues eso genera un cambio, eso tiene que generar un cambio. Y le molesta la carne, ¿cierto? Pero es dulce. Cuando o sea, es que uno tiene que vivir pensando es en eso, ¿sí? Todas las cosas pasan a un segundo, tercer, cuarto plano cuando usted está pensando concentrado en eso. ¿Cómo hago yo para pensar? Pues mirando qué es lo que dice el Señor, ¿sí? Anhelando, pidiéndole al Señor, yo quiero tener amor por tu palabra, ayúdame a yo entender, ayúdame a que yo necesite, que sea desde lo profundo de mi corazón, que yo esté escudriñando, ¿cierto? Pero pues es más fácil que estar escudriñando Netflix o estar en YouTube o con las redes sociales, en los teléfonos perdidos horas y horas y horas. Y pues no bastando eso, pues le damos celulares a nuestros hijos para que sigan en la misma. Y ellos no tienen todavía el discernimiento como el Señor nos ha llamado a nosotros, ¿cierto? Y pues le damos el celular al niño para que ocupe todas las horas. Pero es que, o sea, ¿cómo no le voy a dar celular al niño? ¿Cómo hacían hace 50? ¿Cómo hacían hace algunos años que no habían celulares? Pero ahora es imposible, o sea, usted no puede tener, ¿cómo va a ser tan mal padre no va a regalar una tablet o un celular a su hijo? ¿Sí? Para que vea lo que le dé la gana, para que usted no lo pueda controlar, para que dure hasta la 1, 2 de la mañana chateando sin que usted se dé cuenta cuando usted piensa que están dormidos, para que vea cosas que no le van a contar, porque no, es que mi hijo me cuenta todo, mi hija me cuenta, yo, mi hija, mi hijo, y nos engañamos, porque ellos son personas, son seres humanos, igual que nosotros y hemos mentido en nuestra vida, engañamos a nuestros padres, claro que sí. No, yo, mi hijo, no, o sea, es que usted no conoce a mi hijo. Yo conozco al Señor que dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Yo conozco al Señor Jesús, a ese sí lo conozco bien. Yo incluso ni a mis hijos puedo decir que los conozco 100%, que confío plenamente en que ellos me van a contar. No, yo no confío en eso sería engañarme a mí mismo, ¿cierto? El Señor va hablando. Y entonces ya se crea como, yo creo que se forma algo molesto, como cuando a mí a veces me predican algo que me ataca por mi mal comportamiento en algunas situaciones, cuando los pastores, el Señor los pone y le molesta a uno y le genera una incomodidad, una molestia. Entonces a veces uno prefiere como hacer la mirada para otro lado. No, eso no es conmigo, pero me molesta que me digan eso porque, ¿cierto? Esa molestia tiene que pasar cuando uno se da cuenta que es por pura misericordia del Señor Jesús que nos está alineando. El camino es recto, no es curvo, no es torcido, no es cuadrado, no, es recto, ¿cierto? Entonces aquí dice que esos de los que descendemos en la fe y que el Señor nos va mostrando qué tipo de descendencia tenemos de ellos, ¿sí? Ya el Señor nos va mostrando el camino. Ellos estaban diciendo que ellos confesaban que eran extranjeros, ¿sí? Y peregrinos sobre la tierra. ¿Qué debemos hacer nosotros? No, pues que yo no soy de aquí. Ay, pero no, pues cuidado, es el extraterrestre. Pues mire, hay cosas que a veces suenan chistosas, pero porque pues el mundo no conoce al Señor, entonces por eso hablan de esa forma. Entonces cuando uno comienza a mirar que el Señor en realidad está llamándonos a que nos apartemos, pues a uno le molesta. Yo lo digo porque yo he sido testigo. A veces
mi pastor Luis Eduardo me ha llamado la atención en algunos aspectos, es que usted dijo esto y no dijo esto, y a uno le molesta. A mi pastor Luis Alberto también a veces usted habló algo que fue inexacto, tal cosa, y uno al principio el ego, pero después uno dice, Dios mío, gloria a Dios que pones personas. Imagínese yo guiándome por mi propia opinión, ¿sí? Mi propio concepto, ¿sí? Que por eso el Señor dice, en boca de dos o tres constará toda palabra. A veces escucho al pastor Germán y el Señor pone cosas, claro, yo no había entendido. Sí, ahora el Señor pone en mi hermano, en mi pastor, que corrija cosas que yo no había comprendido, ¿sí? Es hasta que el Señor abre el entendimiento. Por eso nos necesitamos los unos a los otros, ¿sí? No es cuestión de seguir a personas, a conceptos, a doctrina. No, la doctrina nuestra está cerrada en la palabra. Ahí no hay posibilidad de desvíos, ¿cierto? Si yo me quiero desviar, tengo que salirme de la palabra. Si yo quiero tomar decisiones sobre mi vida y no me quiero acoger a lo que dice el Señor, entonces tengo que poner la palabra de Dios a un lado. Pero el problema es que a veces hacemos eso y no somos conscientes de lo que estamos haciendo. Cuando tomo decisiones en mi vida que no se ajustan a la palabra, después me estoy quejando, porque el Señor, por pura misericordia, ¿sí? Por pura misericordia nos corrige y nos azota. Nos azota. ¿Dice que la azota? Claro que la azota. Si no lo azota a usted y usted está haciendo lo que le da la gana y no le ha venido castigo, es porque de pronto ha sido desechado. Pídale al Señor misericordia. Pero si usted ve que tiene muchos problemas, tiene deudas, tiene problemas en su familia, tiene problemas de muchos tipos, dele gloria a Dios porque el Señor lo está alineando, ¿cierto? Lo está alineando. ¿Sí? Usted le pide al Señor cosas para este mundo y plata y mejor salario y mejor trabajo, pero usted no quiere acomodarse a las cosas que el Señor dice, cosas como no adultere, no robe, no tenga dioses ajenos, no haga las costumbres de las naciones, todo lo que el Señor dice. No se haga imágenes, no se haga cosas, no actúe de esta forma, ¿cierto? Y usted le está pidiendo al Señor, pero quiere actuar de otra forma, ¿cierto? Entonces ahí viene el dilema, el engaño personal que tiene uno. Señor, es que necesitamos, Señor, yo tengo problemas, estoy enfermo, o mi familia está enferma, o mi mamá, mis hermanos, o no tengo trabajo, o no tengo la visa, o estoy peregrino, ¿sí? En lugar de decirle, Señor, endereza mi camino y sea que yo esté en la situación que esté, yo voy a estar tranquilo porque sé que el Señor obra en mí, voy a entender, ¿sí? Agradezcamos las situaciones complicadas, porque de ellas es que aprendemos, ¿sí? Cuando uno comete esos errores y el Señor tiene misericordia, uno ya después de que el Señor lo castiga y lo trae al entendimiento, uno ya piensa mucho para volver a cometer. Si uno vuelve y comete los mismos errores, ahí está pasando algo, mi hermano, no hay aprendizaje. Y cuando no hay aprendizaje, el Señor dice que llama y llama, Él toca la puerta, ¿sí? Y si ninguno abre, ¿sí? El que abre, el Señor va a venir a morar en nosotros, ¿sí? Pero hay que entender una cosa, hay que entender, bueno, sigamos mirando lo de esto en Primera de Pedro y vamos después a pasar a hilar mucho más fino en todas estas cosas del mundo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 20. ¿Algún voluntario? Bueno, dice, por tanto, amén. ¿Quién es mi hermano? Manuel. Mi hermano Manuel, el Señor Jesús lo bendiga. Amén. La palabra de nuestro Señor Jesús de Nazaret dice así. Por eso, con la mente preparada para actuar y siendo sobrios, pongan su esperanza completamente en la gracia que les es traída en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a las pasiones que antes tenían estando en su ignorancia. Antes bien, así como aquel que los ha llamado es santo, también sean santos ustedes en todo aspecto de su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y si invocan como Padre a aquel que juzga según la obra de cada uno, sin hacer distinción de personas, condúzcanse en temor
todo el tiempo de su peregrinación. Tengan presente que han sido rescatados de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén, mi hermano. Ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Estas cosas son manifestadas por amor a los hijos del Señor, por el amor tan grande e inexplicable e incomparable que tiene el Señor con sus hijos, y nos sigue teniendo paciencia, ¿sí? Pero la paciencia del Señor tiene un límite, ¿sí? ¿Cuántas personas creen que pueden estar esperando la venida del Señor, de la forma que sea? Usted pregunta y hay muchos, pero en realidad están esperando de la forma que dice el Señor o de la forma que se imaginaron en sus mentes. Nosotros lo que queremos es indagar cada vez más que el Señor nos muestre. Señor, dinos tú, explícanos tú, haznos entender tú, cuál es la forma. Dice el Señor, sed también vosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Toda, o sea, ¿qué significa eso? Que en todos los aspectos de mi vida, la forma como yo me comporto como esposo, como hijo, como hermano, como discípulo, como miembro de la congregación, como padre, como de todo, o sea, en toda la forma como yo me comporto en el trabajo, como me comporto afuera, cuando no me están viendo mis hermanos y pienso que no me está viendo el Señor, ¿sí? ¿Cómo pienso? ¿Cómo siente mi corazón? ¿Qué es lo que anhela mi corazón? ¿Sí? Sed también vosotros santos en toda. ¿Qué es santos? ¿Cierto? Y siempre va a venir esa confusión que dice que los santos son como esos muñecos ahí que con esa cara de que no hacían nada malo. No, eso no existe, eso son hechuras de manos de hombres. Esos son los santos de la mayoría del mundo, que están esperando muchas veces. Claro, usted va y le pregunta a la iglesia católica y ellos van a decir, sí, el Señor va a venir, el Señor va, Jesús es el que va a venir, ¿sí? Y pregúntele a los testigos de Jehová, a cualquier religión, pregunte, sí, incluso los musulmanes, también algunos de ellos dicen, Jesús, sí, Isa es el que va a venir, pero no es el mismo de la palabra. Entonces, ese Señor que va a venir, que es el Dios que creó todas las cosas, y muchos dirán, no, ¿cómo así? No, es otra persona, una segunda persona. Él es el Hijo del Padre. Entonces, como no han entendido qué quiere decir el Señor cuando habla de todas esas cosas, dice, porque Él dice, yo engañé al tal profeta. Eso dice la palabra del Señor, con la misma palabra. Muchos son engañados porque se fueron en pos de las concupiscencias de sus propios corazones, ¿cierto? Entonces, en nuestra peregrinación tenemos que ser apartados de las cosas como las hace el mundo. ¿Cómo hace las cosas el mundo? Todo es fashion, todo es los videos de YouTube. Ahora pues se está manifestando mucho más eso porque hay todas las redes sociales, los medios de comunicación. Entonces pues nuestros hijos y nosotros comenzamos y caemos de lleno, ¿cierto? Entonces ya queremos es tener la vida que vemos en los videos, la gente bonita, todo el mundo actor, actriz. Bueno, yo me hago una pregunta, siempre me he hecho esa pregunta y yo creo que el Señor nos da la respuesta. Un actor es una persona que tiene que decir cosas que no son ciertas, ¿cierto? Él dice, yo soy fulano en su papel, pero eso no es mentira, o sea, que está mintiendo. Entonces esas cosas como por el actor cristiano pues esas cosas no, porque el Señor dice que no seáis como los hipócritas, ¿sí? Y son cosas que, no, pero mire, él cree, ella confiesa, ella cree, pero el Señor dice que no va lo uno con lo otro, porque uno de los mandamientos dice no mentirás, ¿sí? Entonces, si él está en su papel diciendo que es otra persona que no es, entonces es una cosa que tenemos que ponernos de acuerdo con el Señor, no con el mundo, ¿sí? Todo el mundo es fashion, todo el mundo es bonito. Y miren, por ejemplo, aquí no caben las cirugías estéticas. Aquí no caben las cirugías estéticas. Y yo les digo con todo mi amor y con todo mi corazón, eso no está de acuerdo a lo que el Señor tiene para nosotros. Dice que nos apartemos de las cosas del mundo, pero como todo el mundo se opera, entonces pues mire que aquí, que la patica gallina, que mire que todo. Entonces,
si usted, por ejemplo, yo les digo, mi esposa se hizo cirugía estática y casi muere, no por el hecho de que casi se muera, sino que pues ella tuvo que aprender a la fuerza y aprendió y se arrepintió. Dios quiera que nunca anhele más en su corazón volverse una cosa de esas. Entonces, todas esas cosas es de las que tenemos que arrepentirnos, principalmente las mujeres que son más dadas a eso. Entonces, si todas estas cosas están en su corazón, arrepiéntase mi hermano y arrepiéntase mi hermana, porque el Señor dice que nos tenemos que santificar, apartar de la forma como piensa el mundo. Estos temas, como les digo, son ponzoñosos a veces, pero el Señor es el que pone ese querer y ese hacer en nosotros, de que, a ver, ¿cómo estamos pensando en ser más bellos para el mundo? Y nos descuidamos de ser más bellos delante del Señor. ¿Será que esa belleza le agrada al Señor? Que usted quite lo que el Señor ha puesto naturalmente, lo que Él dice, y no, pero es que yo le pido al Señor y yo oro al Señor, entonces, no, de pronto estamos engañados en ese aspecto. ¿Sí? El querer ser rico, el Señor dice, no procure riquezas porque lo van a hacer desviar. No ame el dinero porque el amor al dinero es el principio de todos los males. ¿Sí? Todas esas cosas tenemos que, o sea, miren, no por el hecho de que nosotros hagamos algunas cosas que no están bien, no se pueden tocar porque es que de pronto es molesto. No, es que el Señor nos manda para hablar sin temor, porque no es mi palabra, es la palabra del Señor. Vanidad de vanidades, dice el Señor, y no nos vayamos en pos de estas cosas, ¿cierto? Todas esas cosas tienen que, o sea, tenemos que sacarlas a la luz, qué está bien y qué está mal en nosotros, ¿sí? No tengamos miedo de hablar, no tengamos miedo de recibir. No, pero es que pues, esos temas son, pues es que es mi trabajo, mi forma de pensar, mis anhelos, mis cosas, mis propiedades. El Señor para cada cosa tiene un ejemplo, ¿cierto? Entonces, esas cosas, arrepintámonos de corazón. Si yo he participado de todas las cosas que he hecho en el mundo, todo lo que incluye toda la vanidad y toda la cosa, si uno no se arrepiente, dice el Señor, eso fue lo que vino a decir el Señor, arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos, allá no hay cirugías plásticas, allá no hay ese pensar. Si uno no se arrepiente, el Señor dice que no va a entrar al reino de los cielos. Pero no, pero yo yo creo que Jesús es el Señor. Si me amáis, cumplid mis mandamientos, ¿cierto? Entonces a veces los engañados somos nosotros pensando que pues el Señor se agrada en esas cosas y pues que no, porque no pensamos en qué piensa el Señor, qué ha dicho el Señor conforme a lo que yo quiero hacer. Sí, nos vamos más por los pensamientos de nuestro malvado corazón a veces que se porta, porque los pensamientos de Él son como del cielo a la tierra, diferente con nosotros. Pastor. Sí, mi hermana. Pastor, yo quería hacerle 3 preguntitas, por decir algo. Una de mis preguntas es, hay personas que no creen, o sea, que creen en el Señor Jesús y no es Él, ¿no? Como por lo menos uno ve a veces en la familia de uno, que tienen un mundo de imágenes, que hacen esas cosas, y son personas que físicamente en su cuerpo están mal, ¿sí? O sea, están pasando por algo mal, a pesar de que uno, o sea, uno pues habla y dice, ¿sí? Esa es una de mis preguntas, ¿no? Esas personas, hay personas también que no creen en el Señor y el Señor también pone esas cosas, ¿no? O sea, pasar por situaciones duras. La otra pregunta mía es, por lo menos, ¿cómo en la palabra, cómo es esa santidad que el Señor nos pide a nosotros para poder andar en este mundo siendo santos, no siendo pues algo morrongo y que uno, ay no, por encima sí, no, ser santos para Él. Y otra cosa que yo, o sea, que yo pongo, o sea, que yo tengo en mi corazón, que en ese momento el Señor me pregunta, o sea, que yo le pregunto al Señor es, por lo menos nosotros a veces, Manuel dice, uno para qué pierde el tiempo diciéndole a una persona algo que no va a entender, o sea, que no quiere entender, porque por lo menos, ¿qué días hablábamos con mi familia? Y mi tía dijo, no, es que ustedes a mí no me van a venir a predicar, bueno, ella me dijo una palabra, me dijo, porque yo creo en el Dios, y en el Dios que yo creo he recibido bendición, bueno, me empezó a hablar cosas y eso, entonces, porque ellos le dijeron, Manuel, usted que es el hombre, hable, o sea, hable, queremos escucharlo, y Manuel empezó a hablar, pero cuando él empezó a hablar, ellas dijeron eso, y Manuel se paró y se fue, y dijo, no, es que yo la verdad, yo por eso no pierdo mi tiempo
hablando con personas que no van a escuchar y se fue. O sea, ¿qué pasa ahí cuando pasa todo eso? Porque mire, pastor, usted dice que esta palabra a muchos les puede sonar algo feo, pero habemos muchos que el Señor nos está hablando, porque esperamos esto que usted nos está hablando, es el Señor Jesús que nos habla por medio suyo. Y para muchos es alegrías y nuestro corazón se alegra y se siente muy feliz de saber qué es lo que Él nos enseña a hacer. Entonces, o sea, cuando pasan esas cosas así, porque va con el tema, o sea, con el tema que el Señor Jesús ha puesto para uno entender. Yo por lo menos llevo 2 años en nacimiento para Él y uno dice, ¿cómo hace? O sea, uno le dice a esa persona, está pasando por esas cosas duras y uno trata de decirles, no, es que ese Dios que ustedes están diciendo, y yo le dije a ella, esas imágenes que usted tiene ahí no son, y me dijo, sí es. Y yo le dije, claro que no, él dijo que sí, que porque él se le había presentado y ella lo había visto a él y que él era así como ella lo tenía ahí en esa imagen, imagínense. Entonces, la gente, ¿qué hace uno ahí? O sea, lleva la palabra, habla del Señor y si la gente no escucha, uno simplemente se va. Pues mi hermana, el Señor Jesús la bendiga. Mire, es que tenemos que estar hasta en eso, hasta en todos los aspectos muy, muy pendientes del Señor. Si conocemos los ejemplos que el Señor nos pone, vamos a saber cómo responder, cómo hablar, cuándo callar, cuándo quedarse, cuándo irse. ¿Está en la palabra del Señor? Claro que sí está, ¿sí? Dice que muchos que les dijeron, y hay visiones mentirosas. Dicen que profetas que hablan de su propio corazón. Eso creo que el pastor Luis Alberto lo he leído en estos días. Dice que el profeta está hablando de su propio corazón, visión mentirosa, cosas que no le mandó. Y eso son lo que ven, esas visiones son las que ven, porque están en contra de lo que dice el Señor, que dice no te hagas imágenes. Entonces uno ya puede identificar que la visión es mentirosa, que hay algo que está mal, ¿cierto? Uno tiene con todo el amor que ir a hablar, pero uno tiene que también saber que cuando no lo están escuchando, pues también tiene que callar. Sí, porque no se trata de contender con alguien que está totalmente opuesto a lo que dice la palabra. No, lo que tiene que hacer con todo el amor y con toda la paciencia, explicar lo que dice el Señor, ¿sí? Dígale al impío que está haciendo impiedad, ¿sí? Si usted no le dice, si él muere, yo voy a reclamar la sangre de sus manos porque su sangre será sobre usted porque usted no le dijo que estaba haciendo impiedad. ¿Sí? Pero si usted le dice, entonces ya usted habrá librado y su sangre será sobre las manos, la sangre del que murió será sobre sus propias manos. ¿Sí? Uno tiene que ir a hablar con todo el amor, pero no van a escuchar, ¿sí? Ahora hay que cuidarse de tener mi propia forma de hacer las cosas, ¿cierto? Entonces a veces, si como ya les hablo 5 minutos y no todo el mundo no está sentado ahí esperando más, entonces yo me salgo y me voy. No, hay que tener mucho cuidado porque el Señor tuvo paciencia. Aún le habló a los fariseos y él habló a los sacerdotes del templo. La mayoría no escucharon, pero por allá hubo unos que se da testimonio. Si este José de Arimatea, el mismo que está en Juan capítulo 3, Nicodemo, ellos escucharon. Si fueron salvos, ahí no lo especifica, pero que algo les comenzó después del tiempo, los comenzó a inquietar, ¿cierto? Por la predicación que él hacía en el templo y los regañaba el Señor cada rato, ¿cierto? Y les decía sepulcros blanqueados, ¿cierto? Pero ellos tomaron lo que tenían que tomar. No sé si serían salvos, pero a lo último se da testimonio de que no obraron como los demás, ¿cierto? Entonces hay que pedirle al Señor cada día que nos dé el discernimiento. Mira, eso es una palabra muy importante que debemos tener en cuenta, discernir entre lo que está bien y lo que está mal. La labor de los sacerdotes es básicamente esa, ¿sí? Enseñarle al pueblo qué está bien y qué está mal. Por eso yo me atrevo a decir, tengan cuidado con eso de anhelar en sus corazones eso de las cirugías plásticas, por favor. ¿A dónde vamos a parar con eso? Si todas las mujeres o todos los hombres o todo el mundo está pensando en, no, que voy a ser más bello o más bella físicamente, a ver, ¿de dónde sale? ¿Cómo puedo arraigar eso a la palabra de Dios? Arrepiéntanse, arrepintámonos, ¿sí? Por eso el Señor nos dice que tenemos que tener discernimiento y enseñar al pueblo.
enseñar qué está bien y qué está mal. Entonces puede venir, no, pues que yo pienso que, o yo pues a mí me parece que, pues como yo lo hice, entonces pues yo no lo veo porque yo, el Señor es mi pastor. Pero ¿cuál Señor? El Señor que le dice que no haga, que no se vaya por un pos de las cosas del mundo. Entonces, por eso hay que tener mucho, pedirle al Señor que nos ayude a discernir dentro del mundo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y entonces, pero entonces todo está mal porque sí, en el mundo todo está mal, ¿sí? Todo está muy mal, todo está muy mal. Entonces, cuando comenzamos a correr más por el lado de las corrientes del mundo, pero entonces, ¿cómo hacemos? Aquí dice todo, aquí uno no tiene que inventar nada, ¿cierto? Yo lo digo porque me da valentía hablar de estas cosas, porque la valentía no proviene de mí, proviene de esta palabra del Señor Santísimo, nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Pastor, disculpe. Sí, señora. Para mi hermanita Victoria, que quería la palabra de Jonás, decirle que nosotros vamos y llevamos la palabra, como ella allá con la familia, ella va y ella, o sea, el anhelo que tiene mi hermanita y tenemos todos nosotros es de lo que aprendimos de eso dar, ir y predicar la palabra a nuestra familia. Más que todo uno, el anhelo es que nuestra familia conozca al Señor, ¿verdad? Entonces, para mi hermanita Victoria, ¿qué hizo Jonás? Jonás fue y llevó la palabra, fue y predicó a Nínive, pero el que hizo la obra fue nuestro Señor Jesús. O sea, que no nos cansemos de hablar de nuestro Señor Jesucristo y predicar su palabra, y que el que hace la obra es nuestro Señor Jesús, pero sí, como dice la palabra, con amor, y no nos cansemos, porque un día también nosotros también nos predicaron, ay, qué pereza, y a mí eso, pero llegó el día que nuestro Señor Jesucristo, alguien fue y nos habló, y el Señor hizo la obra en nosotros. Esa palabra cayó en buena tierra, y vea, hoy estamos aquí, pastor. Amén, escuchando su palabra y perseverando, porque el Señor es el que nos ayuda a perseverar. Entonces yo le digo a mi hermanita Victoria que siga perseverando, que no se canse, y el hermanito, que no salga corriendo. Amén. Tenemos que tener mucho amor para predicar. Sí, claro, el amor siempre tiene, o sea, la predicación siempre tiene que ser por amor para salvación, con el propósito de la salvación. Miren el ejemplo de Jonás. Jonás no quería ir. Jonás no quería ir porque no le interesaban. Ahí se da testimonio de que él por el contrario, apenas vio y el Señor lo obligó y lo trajo arrastrado hasta allá, hasta Nínive, para que hiciera su obra. Y él lo que hizo fue ir a coger primera fila para mirar a qué horas venía el castigo del Señor, y no quisieron escuchar. No, eso tiene que causar dolor. O sea, ¿cómo se van a perder esas almas? Y el mismo Señor le da, usted tuvo cuidado de esa enredadera que formé en un día, y no tiene cuidado de tantas personas con sus niños y sus animales que yo puedo destruir. Ahí se da testimonio de que no es de mi manera. Es que si yo voy, ellos no me van a poner cuidado. Vaya, el Señor lo mandó, vaya, ¿sí? Con amor. Ahí están, mire, revisen muy bien el libro de Jonás y vean la actitud que él tuvo allá en Nínive. Él los va a destruir el Señor si no se arrepienten. Sí, él dijo lo que el Señor le ha mandado a decir, pero ¿cómo fue su actitud? Ir a tomar primera fila, así. El Señor le da unos ejemplos tan hermosos que dice, usted no tiene cuidado. Sí le duele que se secó la parra que lo cubría y lo cubría del sol, ¿cierto? Pero no le duele la vida de las personas. Es que la soberbia delante del Señor, ¿sí? Ahí está manifestada, ¿sí? Aún así el Señor nos da testimonio de Jonás, ¿cierto? Gloria al Señor. Entonces, cuando llegan las tribulaciones, pues sencillamente el problema es que no, pero mire que yo he hecho las cosas bien y todo, pues porque no hacen parte del camino. Al mismo Job le pasó. El mismo Job le pasó. Al mismo Job, con todas las pruebas que tenían, pues ellos se acuerdan que repasen toda la historia de Job, ¿sí? El Señor vino y Job se quedó callado como 7 días, y vinieron 3 de sus amigos, ¿para qué? Para consolarle, ¿sí? Si él tenía una sarna maligna, ¿sí? Ahora, si alguien tiene coronavirus, no vaya, porque eso es atentar contra el mandamiento de Dios, porque el Señor dice que nos cuidemos los unos de los otros, que estar enfermo hay que visitar a los hermanos que están enfermos, ¿cierto? Pero el mundo nos dice, no vaya porque usted se contagia, entonces usted es responsable de eso. Dice el mundo. El Señor dice otra cosa. Puede que los lineamientos del gobierno, de la Organización Mundial de lo que usted quiera,
digan otra cosa y parezcan muy razonables, pero el Señor dice, porque estuve enfermo y me visitasteis, ¿sí? Ahora no se visitan los enfermos, porque el mundo dice otra cosa, ¿cierto? Ahí es donde uno tiene que tener discernimiento. No, es que pues si yo me voy, si yo voy a visitar al pastor que está enfermo, pues tiene COVID, entonces pues sí, es por seguridad, ¿no? Y él, pues uno entiende, ¿no? Y uno cae, yo personalmente, uno cae en esos lineamientos que no vienen de la palabra, sino que proceden del mundo, ¿cierto? Entonces, cuando uno tiene que tener discernimiento, en eso, aprender a discernir entre lo bueno y lo que parece bueno, que no es bueno, sino es malo, ¿cierto? Mire, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Job? Y el problema es cuando vienen todas esas pruebas, entonces uno comienza como si estuviera tratando de echarle en cara a Dios, al Señor Jesús, ¿sí? Todas las cosas que yo he hecho, ¿sí? Miren lo que le pasó a Job. Job también abrió su boca y dice que estuvo callado, mientras dice, y no pecó Job contra el Señor cuando dijo lo que dijo recién, ¿sí? Pero después de 7 días abrió su boca y comenzó ¿a qué? A renegar y a maldecir, ¿sí? ¿Recuerdan por allá en el capítulo 3 de Job que dice que entonces abrió Job su boca y comienza, perezca el día en que yo nací y que la noche, bueno, todo eso, léanlo por favor, el capítulo 3, todo Job, vuelvan y léanlo, volvamos y leámoslo. Y dice, y comienza a maldecir de una forma increíble. Job, que era varón recto, perfecto, mientras estaba bien, y no es que yo esté diciendo que Job, mira ese Job, no, porque es declarado justo delante del Señor, sino que en la tribulación él también dudó, ¿cierto? Él también se quejó de una forma que todas las cosas y maldíganla a los que maldicen el día, o sea, mire, hay una cantidad de maldiciones que hace Job por su dolor y hay que entender que en ese momento él estaba adolorido, tenía sarna en todo su cuerpo, había perdido todo, ya había dejado de ser la persona que había sido, ¿cierto? Dentro de las reglas del mundo, ¿cierto? Dice, mire, en el capítulo 29, cuando el Señor, en el capítulo 29 de Job, cuando el Señor comienza a corregir, ¿sí? El Señor es delicioso cuando yo tengo trabajo, cuando tengo salud, cuando mi familia está bien, cuando no peleo con mi esposa, cuando la situación está bien, toda la economía funciona, ahorros, viajes, vacaciones, todo bonito, gloria a Dios. Pero cuando vienen las tribulaciones, entonces, ay, pero es que me dejaron solo. Acá también dice Job lo mismo. A él lo dejó solo todo el mundo, vinieron 3 amigos y él comenzó a maldecir, ¿sí? ¿Y qué dice acá en el capítulo 29? No, pues que yo allá como estaba, mire que yo hacía, yo daba, yo ayudaba, mire, dice capítulo 29, versículo 1. Dice, volvió Job a reanudar su discurso y dijo, ¿quién me volviese como en los meses pasados? O sea, como estaba antes, bien, ¿cierto? Como en los días en que Dios me guardaba, como si Dios no lo estuviera guardando en ese momento, le estaba enseñando algo nuevo. Cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, yo seguía al Señor. Yo, mire, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí. Él había perdido 10 hijos. No se nos olvide eso. Es una prueba bastante grande. Nosotros no hemos perdido así una cantidad tan grande de seres queridos al mismo tiempo, ¿cierto? Cada uno morirá por su propio pecado, dice el Señor, ¿cierto? Dice, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite, le iba bien en todo, ¿cierto? Cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían y los ancianos se levantaban y estaban de pie porque llegaba Job, el potentado, el más sabio, el que el Señor ha bendecido, que tiene más riquezas y todo, ¿sí? Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que exhibe. Yo ayudaba, yo le daba de comer, sostenía a los pobres, ¿sí? Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí y al corazón de la viuda yo daba alegría.
me vestía de justicia y ella me cubría, como manto y diadema era mi rectitud. Mire, yo recto. Y ahí se estaba maldiciendo, acaba de maldecir y estaba llegando porque se olvidó de que el Señor tiene formas que a veces no entendemos para tratarnos a nosotros, para quitarnos de esas cosas que no están bien. Él pasó por una época de mucha prosperidad en todos los aspectos y el Señor usó a ese que había defendido y había protegido y le había dado todo, ¿sí? Para ponerlo en tribulación, para mostrarnos a nosotros que aún los personajes que el Señor da testimonio de que fueron justos, aún ellos también, por ser hombres, también renegaron, ¿cierto? A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Decía yo, en mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí, y mi arco se fortalecía en mi mano. Me oían y esperaban, y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban, y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia, y abrían su boca como a la lluvia tardía. Y si me reía con ellos, no lo creían, y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos, y me sentaba entre ellos como el jefe, y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Todas las obras buenas que había hecho Job, pero él estaba sacando ahí esas cosas como dice, mire, yo quiero eso, ¿por qué? Yo quisiera volver a eso, pero el Señor tenía otros planes, y esos son los planes que tienes para nosotros, que no nos quedemos en esta porquería que se llama mundo, que no pensemos como piensa la gente del mundo. A veces estamos tan contaminados con las cosas del mundo y pensamos que estamos rindiendo servicio a Dios, ¿cierto? Oramos por cosas tan banales que el Señor dice que no tengamos en cuenta, entonces va una cosa como no cuadra lo uno con lo otro. Pedirle al Señor por las concupiscencias de este mundo, ¿cierto? Entonces pedimosle a Dios, mi Señor, concédeme esta. Eso hacen los gentiles, dice el Señor, los que no tienen a Dios en su corazón, ¿sí? Entonces, eso, así obra el mundo. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Sencillo, ahí acaba el discurso de Job. ¿Quién es este? O sea, ¿qué está hablando? Yo hice, yo ayudaba, y ahora llega y me siento solo, y claro, el hombre estaba, pero mejor dicho, hasta su mujer le dijo, maldiga a su Dios y muérase, ¿sí? Quedó solo, ¿cierto? ¿Pero qué? Porque el Señor lo estaba edificando y le estaba dando un testimonio para hablar, para contar, y ahora nosotros tenemos ese testimonio y lo podemos ver, ¿sí? Job, no, el Señor Jesús. El Señor Jesús, la obra que hizo en Job. Job era hombre recto, varón perfecto, ¿sí? Apartado del mal y temeroso de Dios, porque el Señor Jesús lo hizo así, puso eso en él, puso gracia en él delante de sus ojos. Por eso Job era justo o es justo, ¿cierto? Entonces, el lío es que cuando nuestra peregrinación termine en este mundo, somos peregrinos, tenemos que pensar, tenemos que actuar, tenemos que sentir como eso que somos, ¿sí? Es como a usted o sea, si usted tiene un viaje en un avión, ¿qué pasaría si usted sube, que el avión tiene unas escaleras y usted sube 2, 3 escalones y ahí se quedó sentado? Pues ya se complació con eso. No, usted ni siquiera ha comenzado el viaje tiene que terminar. El viaje por este mundo es pasajero y lo que tenemos que hacer es pensar es en nuestro destino final. Nuestro destino final no es esto. Esto está lleno de engaño, de porquería, de inmundicia, dice el Señor. La gente no se arrepiente, no nos damos cuenta de cómo estamos viviendo. Para esperar la venida del Señor, para esperar la venida del Señor, pero nosotros, no, dice el Señor, pero vosotros no estáis en tinieblas para que ese día os sorprenda como ladrón en la noche. ¿Sí? O sea, nosotros no estamos en tinieblas. Que el Señor, lámpara es a mis pies tu palabra, pero yo quiero las cosas de este mundo. No, entonces la lámpara no tiene batería y no es la lámpara de la palabra de Dios. Es una lámpara mezclada con muchas otras cosas. No es la palabra de Dios la que está llevando la forma como guiamos a nuestra familia, la forma como pensamos y anhelamos, la forma de cómo hablamos, cómo vemos, ¿cierto? Cuando acabe esta peregrinación, el Señor va a venir
Y es el caso del que estamos estudiando en la palabra del Señor. El Señor dice que viene ¿por quién? ¿Por quién viene? ¿Por quién viene? Esa es una pregunta que les hago. ¿Quién me contesta? ¿Por quién viene el Señor Jesús cuando venga en su segunda venida? Por sus hijos, Amén. ¿De qué otra manera los llama? ¿Nos llama? su pueblo elegido, Ajá. ¿De su qué otra manera? Jerusalén. Ujú. ¿Alguna otra persona? Porque, ¿de qué otra Los manera? santos. Amén. El Señor viene por sus santos, sus apartados. Pero si yo no me aparto del mundo, tengo que estar consciente de lo que está pasando en mi vida. Si estoy pensando comportarme o vivir de la forma que vive el mundo, la mayoría, adquirir riquezas y adquirir, ser bonitos y estar en todas las partes y vivir muy bien, ¿sí? Ahí tiene que haber un cambio. Mire, llegan los tiempos, el Señor está cerca, la venida del Señor está bastante cerca y nosotros todavía pensando en las vanidades de este mundo. No realizamos, no nos damos cuenta de que el Señor está cerca y nosotros todavía muchas veces estamos invalidando el mandamiento del Señor por seguir las tradiciones de los hombres. Eso lo dice el Señor, claro, eso lo dice. Seguimos mintiendo, seguimos pensando en las cosas vanas de este mundo, seguimos sin guardar lo que el Señor nos dice que guardemos. ¿Sí? Dice, el Señor viene por sus apartados. Él escogió un pueblo y lo apartó. ¿Para qué lo apartó? ¿Para qué lo apartó? Para que fuera santo, porque el que nos guía es santo. Dice, sed santos. Entonces, ¿apartados de qué? Allá lo explicó y lo hemos visto muchas veces. No se junten, no se mezclen porque van a terminar haciendo lo que ellos hacen. Yo los voy a desechar a ellos, los he desechado porque ellos hacen todo. Mire, y les narra, ellos hacen esto, todas esas inmundicias y todas esas abominaciones, ellos la hacen. Por eso no se junten, ¿sí? No hagan como hacen ellos. Lo dice claro, peregrinos, apartados, yo les voy a dar una tierra, ¿sí? Que no va a perecer jamás. No va a haber llanto, ni lloro, ni nada, ¿cierto? Mientras que los que se pierden va a haber crujir de dientes, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice el Señor en el Salmo 50? ¿Qué dice en el Salmo 50 ya el Señor? ¿Por quién viene el Señor Jesús? Ese Dios de dioses. Allá en el Salmo 50 dice el Señor, el Dios de dioses, el Señor Jesús ha hablado y ha convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. No va a haber, todos compareceremos ante el tribunal del Señor Jesús. Eso dice la palabra. Este del que está hablando acá, el Dios de dioses, está hablando de Jesús, porque todos compareceremos ante el tribunal, ante su tribunal, cuando Él venga a juzgar la tierra. Convoca la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de Él. Mire, a mí me aterra eso es temor de Dios. Yo no quiero que el Señor me deseche, que yo llegue y piense que he cumplido con los mandamientos del Señor y sigo mintiendo o sigo haciendo las cosas y me muera yo. Y Señor, ahí da testimonio de eso, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta esas cosas. Que no, que yo, pues mi trabajo, pues no me permite, pues es que es complicado eso del sábado y guardar el día. Es un mandamiento. Si no lo guarda, pidámosle al Señor, Él va a aparejar Él sí es poderoso. Sí, pues a veces le tengo más miedo a mi jefe o al que dirán en mi compañía que a lo que el Señor dice, ¿cierto? Mire, sea cual sea la situación, el Señor es suficientemente poderoso. A nosotros nos falta es fe. A nosotros nos falta es estar más pegados de Él. No, yo creo que Jesús es el Señor pero ¿por qué si decimos Señor, Señor no hacemos lo que Él dice? Eso también dice la palabra. Y dice que los que no cumplen sus mandamientos van a perecer. Y yo no quiero eso para ninguno de nosotros, para ninguna de nuestras familias. Dice el Señor, fuego consumirá delante de Él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. ¿A quién dice que le junten? Ahí dice, juntadme a mis apartados, los que se apartaron del mundo, que no hicieron las cosas como las hace el mundo, los que aborrecieron las obras de las tinieblas, los que no nos dejamos llevar por la vanidad y la vanagloria de este mundo. ¿Sí? Entonces, si no nos hemos arrepentido cuando esto suceda, vamos a perecer. No, mi nombre está escrito. A ver, las ovejas oyen la voz del Señor y lo siguen, o sea, hacen lo que Él dice.
si uno no está haciendo lo que el Señor dice, como no mentir, como guardar el sábado, como que no tenga otros Dios, cualquiera de esas cosas, ¿cierto? En otro tiempo estábamos muertos en delitos y pecados, por eso Él vino y murió por esos pecados, ¿sí? Por eso ya no podemos volver a pecar, porque ya no podemos volver a sacrificar al Señor. Eso no existe, ¿sí? Eso de que no, que es que uno pues peca todos los días, eso ya el Señor nos lo ha aclarado, eso es falso, eso es una falsa doctrina, ¿cierto? Ya no podemos seguir pecando y estar como si nada riéndonos, ¿cierto? O sea, como si llega y estamos invalidando el mandamiento del Señor y como si nada pasara. Dios mío, no podemos seguir. Eso dice la palabra, que el que ha sido renovado no peca. No que seamos perfectos, sino que ese es el comportamiento que dice el Señor para alcanzar la estatura del varón perfecto, porque Él no pecó. Entonces tiene que llegar un momento en la vida en que yo aborrezca el pecar, cualquiera que sea el tipo de invalidar la ley, cualquier mandamiento que manda el Señor y que yo no lo cumpla. Yo tengo que aborrecerme a mí mismo cuando eso sucede, cuando uno cae, uno tiene que arrepentirse y como hacían ellos, se rasgaban sus vestiduras y se echaban ceniza encima, se cubrían de polvo y ceniza y se lamentaban y lloraban amargamente, pero no, acá uno se ríe. Entonces, ahí es la diferencia, ahí es donde uno tiene que mirar, bueno, ¿en qué estamos? Sí, tenemos, juntadme mis santos, los que se apartaron, mis apartados, ¿sí? Los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. ¿Quién dio el pacto? El Señor, ¿cierto? Los que nos acojamos a ese pacto de que Él nos perdona nuestros pecados para que nuestra vida se transforme y cambie y ya no pertenezcamos al mundo. Esos son los porque el Señor viene, ¿cierto? Yo anhelo que yo y toda mi casa y toda la casa de ustedes, también mis hermanos que me escuchan, que seamos de esos, pero eso no va a pasar si no somos transformados. Si seguimos haciendo las obras de este mundo, si seguimos anhelando las cosas de este mundo, ¿cierto? Entonces, hay mucho más. Él viene solo por sus santos, no viene por nadie más, ¿sí? Él no dice que viene por los santos y los que no alcanzaron, los que no se perfeccionaron. Ahí estaban en el... No, dice que viene por los apartados, los que el Señor apartó, ¿sí? Entonces, sí, es que los que pero si su vida no se está cogiendo, si nuestra vida no se está amoldando a lo que dice el Señor, que como debe ser la vida de un hijo de Dios, entonces hay algo que está mal. Tiene que producirnos el más tremendo miedo y terror, porque el Señor es poderoso, es Dios temible, ¿cierto? Él viene con fuego consumidor también. Entonces, pensando, imagínense, no, es que yo creo, mire, usted pregúntale a un católico a ver si le dice que él cree y él va a creer. Si cree que el Señor viene, claro que él cree. Cualquier religión, él cree, claro, ellos creen también, pero creen a su manera y no dejan de hacer las cosas que el Señor les... Entonces, no están creyéndole al Señor, sino, y eso, la palabra nos ha mostrado infinidad de veces que pues tenemos que ser corregidos, la corrección está ligada a nosotros, o sea, tenemos que estar corrigiéndonos en cada cosa, porque yo no sé qué es lo que yo estoy, por eso dice el Salmo, por allá David le decía al Señor, por favor, hazme consciente de los pecados que me son ocultos, las cosas que yo he hecho mal o estoy haciendo mal, que yo no soy consciente de eso, ¿sí? Eso también tiene, Señor, hazme por favor consciente de los pecados que me son ocultos, por favor, revélame esos que me son ocultos para yo poder confesarlos y arrepentirme delante de ti, ¿sí? De todas las, ¿dónde está? El Salmo 19. Salmo 19, 12, miremos qué dice el Salmo 19, 12. Dice Salmo 19, 12. Tu siervo, en el 11 dice, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón, ¿sí? ¿De qué está hablando ahí? De la ley, desde el 7, leamos desde el versículo 7 de Salmos 19, 7. La ley del Señor es perfecta que convierte el alma. Esa ley es perfecta, esos mandamientos que el Señor dio, el no mentirás, el no robarás, el no adulterarás, ¿sí? El guardarás el día de reposo, el no tendrás dioses ajenos delante. Yo soy tu Dios, no hay otro, ¿sí? Ese Señor Jesús que dice que no hay otro Dios, que no nos hagamos imágenes y todo. Ese dice que es perfecta.
que esa ley dice que convierte el alma. Eso es a lo que uno llama, bueno, uno no, porque esto no lo escribí yo, el Señor nos llama a eso, a que convirtamos el alma y dejemos de anhelar las porquerías de este mundo porque las vemos en televisión y pues en los videos, ¿cierto? El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Cuando yo dejo de mentir, yo tengo que estar alegre. Dios mío, ¿de qué me ha sacado? Cuando yo dejo de anhelar cosas que no me convienen, yo debo estar alegre, pero a veces nos pasa que nos afligen, porque mire, que como estaba antes, mire que, pero es que ahora ya todo es pecado, o sea, que todo es pecado. Sí, en el mundo sí, generalmente en el mundo todo es pecado. ¿Por qué? Porque el mundo no se acomoda a la palabra de Dios y todo lo que vaya contra la ley de Dios, pues es pecado, ¿sí? No puede cumplir la ley del Señor. Entonces, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Todo es pecado? Ahí tiene la respuesta, ¿sí? El temor del Señor es limpio. Perdón, dice: los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. Lámpara es a mis pies tu palabra. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que destila del panal, más que el oro, o sea, más que todas las riquezas de este mundo, son deseables los mandamientos del Señor. Eso es mayor riqueza. Tu siervo es además amonestado con ellos, o sea, me amonesta, me llega a mí que no robe, no anhele la mujer del prójimo, ¿sí? Y eso no es solo de hombres hacia mujeres, de las mujeres hacia los hombres también. No esté mirando lo que no le conviene, mujeres, ¿cierto? Eso es para todos, porque también todos, si somos hijos de Dios, tenemos que acogernos a eso, ¿cierto? Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Lo que piense, lo que usted diga, que sea agradable al Señor. Que sea agradable al Señor lo que usted hable, los dichos de mi boca. Si usted está mintiendo porque en su trabajo le toca mentir, arrepiéntase, hay tiempo, ¿cierto? Arrepintámonos, ¿cierto? Si hay algo que por las cosas de vivir en este mundo, en esta ciudad o en este país, en el país que sea, que no está acorde a lo que dice el Señor, arrepintámonos. Y no solo eso, porque entonces sería como el pastor Luis Eduardo muchas veces nos lo da. Es un remordimiento, y, uy, no, sí, eso estuvo mal y todo, pero vuelvo y hago lo mismo, 8 días después, 15 días después. Si el Señor dice no mienta, los mentirosos no harán el reino de los cielos, y usted miente hoy y miente mañana, entonces usted es un mentiroso. Si yo miento y lo tomo por broma, pues yo estoy siendo mentiroso. O sea que si no me arrepiento y no transformo mi vida, no heredaré el reino de los cielos. No, pero es que yo sé que el Señor Jesús... Pero entonces al Señor tiene que ser, la idea tiene que ser completa. La idea tiene que ser: cumple mis mandamientos, apártate del mundo, ¿cierto? Apártate del mundo. Me dice Señor, obedece lo que yo te digo. Entonces, ¿por qué no haces lo que yo te digo si me dice Señor? Que no nos pase lo que es, Señor, Señor. No, ustedes no obedecieron, no los conozco, ¿cierto? Eso es terrible, eso es, Dios mío. Entonces, bueno, yo creo que Hechos 3:19 vamos a leer. Vamos a ver qué nos dice el Señor en Hechos 3:19. Miren, Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos. Hay un transcurso, o sea, hay unos pasos. Se arrepiente. Si el arrepentimiento viene de corazón, quiere decir que yo no lo quiero volver a hacer y voy a procurar con todo mi ser no volver a caer en lo mismo, ¿cierto? Arrepentíos y convertíos, o sea, ya no voy a ser la misma persona. El arrepentimiento tiene que venir con una conversión del corazón y del alma y de la mente, del cuerpo, de todo, de mi boca, todos mis sentidos, para que sean borrados vuestros pecados.
Ahí está claro, está claro. Si no hay arrepentimiento y no hay conversión, ¿sí? No van a ser borrados nuestros pecados, ¿sí? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuáles son los tiempos de refrigerio? La vida eterna. Esos son los tiempos de refrigerio que duran por siempre. Entonces, mis hermanos, yo creo que lo dejamos para el próximo sábado, si el Señor lo permite, continuar con este tema que tiene que ver mucho con esperar la venida del Señor, porque tenemos que esperarlo en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cierto? El Señor Jesucristo me los bendiga grandemente y que nos ayude a todos, mire, todos necesitamos día a día de que el Señor nos corrija y nos haga, pidámosle al Señor, Señor, pon arrepentimiento en nosotros, Señor, pon arrepentimiento en nosotros, aumenta nuestra fe, ¿sí? Aumenta nuestra fe, aumenta nuestro discernimiento para saber qué está bien y qué está mal delante de tus ojos. Cada cosa que salga de su boca tiene que estar medida según la palabra de Dios. ¿Esto le agrada al Señor que yo hable de esta manera? ¿Esto que estoy diciendo, de la forma que estoy hablando, de la forma que estoy pensando, le agrada al Señor? ¿Los planes que yo tengo con mi vida, con mi familia, con mis hijos, le agradan al Señor? Eso dice el Señor, que tenemos que tenerlo en cuenta porque Él tiene que estar sobre todas las cosas, ¿sí? Él tiene que estar sobre todas las cosas, sobre todos mis anhelos y mis metas, ¿sí? ¿Y cómo no voy a anhelar yo la vida eterna si ya lo vamos a tener? Lo vamos a ver tal como Él es, ¿sí? El Señor Jesucristo nos bendiga a todos mis hermanos. El Señor tenga misericordia de nosotros y haga resplandecer su rostro sobre todos nosotros, sobre ustedes, mis hermanos, sobre esta casa mía también, sobre toda la casa de cada uno de ustedes, sobre sus hijos y sus descendencias, toda su parentela, mis hermanos. El Señor Jesús los bendiga.